Ministerio Público, la doctora Teresa Nelly Tapia Cruz, y por parte de la defensa técnica de la persona jurídica Dorado Asset Management Company SAT, defensa conjunta en su condición de abogado principal Julio Midolo Chirinos, y como abogado de interconsulta, abogado Renzo Brogio Ruiz. Asimismo, precisar que el abogado de interconsulta, al momento de la acreditación, aún no se ha conectado a la plataforma. Eso en cuanto debo dar cuenta, señor director de debate. Bien, podemos continuar entonces porque el doctor Midolo es el que va a fundamentar. ¿Es así, doctor Midolo? Sí, doctor, buen día, correcto. ¿Alguna observación con los datos de acreditación, Ministerio Público? Muy buenos días, señores magistrados superiores. De parte del Ministerio Público, ninguna observación. ¿Defensa técnica? Conforme con la acreditación, doctor. Bien, señorita especialista, ¿tiene algún escrito por despacho? No hay escritos pendientes, señor director de debate. Bien, es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la empresa Dorado Asset Management Company SAC contra el auto de fecha 20 de enero del año 2025 emitido por el séptimo juzgado de investigación preparatoria, que resolvió declarar infundado el periodo de variación de la medida de incautación por inhibición de los inmuebles ubicados en la calle Choquehuanca número 967-953 del distrito de San Isidro, y del otro inmueble en Cieneguilla, lote 2B, zona B, sección 2B, en el proceso penal que se sigue al ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard como autor, junto a otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activos cometido en organización criminal. Para continuar, la defensa técnica se le pregunta si se va a ratificar en su recurso impugnatorio o si se va a desistir total o parcialmente. Nos ratificamos en todos los extremos, doctor. Bien, los agravios consignados en su recurso escrito esencialmente son dos, ¿no? La resolución impugnada carece de motivación suficiente, ya que no justifica la continuidad de la incautación de los inmuebles desde el año 2019, y la segunda es que la resolución desconoce el principio de variabilidad de las medidas cautelares y que no toma en cuenta que la Fiscalía ha cambiado su versión sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición de los inmuebles. Doctor Midolo, tiene 7 minutos para dirigirse al tribunal, lo mismo el Ministerio Público, réplica, dúplica, y ahí concluimos los debates. Adelante, doctor Midolo, lo escuchamos. Muchas gracias, señor director de debates, señores miembros de la superior sala. Efectivamente, como lo ha reseñado, nuestra expresión de agravios es la que usted ha dado cuenta. Y quiero empezar con una pequeña introducción que nos ubique cómo así llegamos a este punto, ¿no? Nosotros oportunamente habíamos interpuesto en el año 2022 una acción de amparo contra las resoluciones judiciales que habían ya previamente declarado infundado unos pedidos anteriores que hicimos de variación de las medidas de incautación por una de inhibición. Efectivamente, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema emitió su decisión mediante una resolución de fecha 31 de marzo del 2023 en la que declaró fundado la acción de amparo interpuesto y concluyó que se tenía que volver a evaluar los pedidos que habíamos oportunamente presentado, y es así que lo estamos haciendo nuevamente, esta vez en impugnación. ¿Cuáles son los fundamentos principales? ¿Qué es lo que ha dicho el señor juez del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional para declarar infundado nuestro pedido? Hace un análisis en el que señala que existe un debate o existiría un debate pendiente entre las pericias oficiales y las pericias de parte, y que como esto aún no se ha dado y que como esto no se puede dar en la etapa en la que nos encontramos actualmente, que es la etapa intermedia, estamos en control de la acusación, entonces esto tendría que espaciarse hasta una próxima instancia, hasta un próximo estadio procesal que sería recién en el juicio oral. Y al respecto señala que en cuanto a lo que se refiere al inmueble de Choquehuanca en San Isidro, si bien es cierto, existe una posición por parte del Ministerio Público que está plasmada en una nueva pericia, por otro lado existe una posición contraria que descansa en la pericia de parte que hemos presentado nosotros. La pericia del Ministerio Público, me refiero a la pericia 2 del año 2023, y la pericia de parte, que es una pericia del año 2024, que es la que hemos presentado como defensa técnica. En cuanto al inmueble de Cieneguilla,
señala básicamente lo mismo, que hay una nueva pericia, que es la pericia 2 del año 2023, que no existía en el momento en el que se evaluó esto, y que hay una contraparte, hay una posición discrepante por parte de la pericia de parte. Básicamente, con esos argumentos señala que no está en capacidad de poderse pronunciar en este momento respecto de la variación y que esto tendrá que verse luego de un debate pericial ya en el juicio oral. Entonces, el juzgado parte de precisar algo a raíz de lo que señaló la Corte Suprema respecto a que cuando se pidió una primigenia variación de las incautaciones no existía una pericia oficial. Recordemos que en ese momento, año 2019, cuando se da estas incautaciones y luego en el año 2022, cuando nosotros pedimos que se varíen, el argumento reincidente era por parte de la Fiscalía y era así aceptado por el Poder Judicial: todavía no terminamos la pericia oficial, y eso recién se ha producido en los años 2023 y 2024. Entonces, en ese momento, esos fueron los fundamentos que se expusieron por parte del Ministerio Público para oponerse, y esos fueron los fundamentos que admitió tanto la primera instancia como la superior sala de esta Corte Penal Especial. Entonces, conforme se describe, y ustedes lo pueden verificar en la resolución que es materia de impugnación, se señala que si bien para el contenido de la incautación se argumentó que el origen del dinero provino de Odebrecht, me refiero al origen del dinero para la adquisición de estos dos inmuebles, ahora, con esta nueva pericia, la Fiscalía ha cambiado de argumento y ahora señala que no, que ese dinero ya no vino de Odebrecht, sino que provino de asesorías financieras que realizó la empresa Westfield Capital y First Capital, la transportadora del gas del Perú, más conocido como TGP. Entonces, lo que ustedes podrán apreciar como primer argumento que nosotros traemos para demostrar que han cambiado y han variado los argumentos y la situación por la cual se mantienen incautados estos bienes es este. Ahora se señala que ya no proviene de Odebrecht el dinero, sino que proviene de asesorías a transportadora de gas del Perú. Y este argumento no ha sido valorado por el señor juez de primera instancia, porque nosotros lo que señalamos, señores jueces superiores, básicamente es: no nos oponemos a que efectivamente en el transcurso o en el decurso de las investigaciones la Fiscalía pueda ir variando su imputación y que luego llegue a otra conclusión, que es lo que efectivamente ha señalado. Pero lo que nosotros expresamente, a lo que expresamente hacemos referencia es que el argumento por el cual se le mantiene incautados los dos inmuebles desde el año 2019 es un argumento que ya fue dejado de lado por la Fiscalía y que no puede mantenerse activo al día de hoy para que permanezcan incautados estos inmuebles. La Fiscalía evidentemente puede pedir nuevas medidas limitativas o puede hacerlo incluso como medidas accesorias a la pena, que es lo que ha hecho efectivamente en el requerimiento acusatorio, pero sin ninguna duda la posición de la defensa es que tiene que valorarse que esos argumentos por los que al día de hoy se mantienen incautados desde septiembre del año 2019, esos inmuebles han variado, señores magistrados, en ambos casos. Como ya lo señalé, en ese momento lo que se dispuso fue que, como había una presunción de que estos inmuebles habían sido adquiridos con dineros provenientes de asesoría a Odebrecht en los proyectos IRSA Sur, tramos 2 y 3, y Trasvase Olmos, entonces determinaron que era pertinente que se incauten estos bienes y esta situación ha sido claramente modificada. Y al respecto, nosotros nos basamos para hacer este pedido en lo que señala el Código Procesal Penal en sus artículos 255 y 319, que establecen respecto a la legitimación y variabilidad de las medidas coercitivas, que los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, incluso de oficio, cuando varíen los presupuestos que motivaron su imposición, que es lo que nosotros alegamos en este caso. Y en segunda instancia, el 319 señala que si varían los presupuestos que determinaron la imposición de la medida de incautación, esta será levantada inmediatamente a solicitud del Ministerio Público, que evidentemente no ha ocurrido, o del interesado, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, nuestra norma es muy clara y señala que las incautaciones son reformables, pueden ser reformables cuando varíen los presupuestos o los supuestos que motivaron su imposición. En este caso queda claro que el juez de primera instancia está ignorando lo que establece esta norma procesal al permitir que permanezcan incautados dos inmuebles respecto de los cuales han variado los motivos por los cuales se otorgaron las medidas coercitivas. Existen en este caso, para que ustedes tengan un conocimiento amplio de en qué va este proceso penal,
3 informes periciales oficiales, que es el 1-2022, el 1-2023 y el 2-2023, y un informe de parte que hemos presentado nosotros, que es el 117 del año 2024. ¿En cuál de estos 3 informes oficiales de la Fiscalía descansa la resolución por la cual nos rechazan nuestro pedido? Y es en el informe contable financiero 2 del año 2023. Y esto tiene una particularidad, señores jueces superiores, que este informe pericial únicamente se pronuncia respecto del inmueble de Cieneguilla. Entonces, únicamente podría haber algún tipo de discrepancia en cuanto a lo que se refiere al inmueble de Cieneguilla, pero ustedes van a poder verificar que en ningún extremo de dicho informe pericial no está como objeto pericial y, por supuesto, no está en los fundamentos ni tampoco las conclusiones, se hace referencia o se analiza la adquisición del inmueble de Choquehuanca 953 y 967. Sin embargo, en la resolución materia alzada, ustedes podrán verificar que el juez de primera instancia sostiene su decisión sobre la base de este informe pericial también respecto del inmueble de Choquehuanca. Entonces, ninguna pericia de las 3 que hemos señalado, ni esta última, 2 del año 2023, a la cual hace referencia el juez, ha logrado determinar que el origen del dinero para la adquisición de los inmuebles haya sido ilícita. En cambio, sí establecen la fehaciencia de los servicios de asesoría y estructuración financiera, que por supuesto eso no lo niega la Fiscalía, así como la ruta de pagos por los servicios profesionales y su recurrido, lo que tampoco fue negado. Esta información fue efectivamente otorgada al Ministerio Público. Entonces, no hay ningún argumento al día de hoy que permita colegir que han intervenido fondos ilícitos o maculados en la adquisición de esos inmuebles. Por esos motivos, y para concluir, solicito que se declare fundada nuestra apelación y que se revoque la avenida en grado, declarando fundado nuestro pedido de cesación o variación de la medida de incautación vigente al día de hoy respecto a los inmuebles de Choquehuanca. Bien. Ministerio Público. Igual tiempo, por favor. 8 minutos. Está sin audio, doctora. Muchísimas gracias, señor director de debates. Hemos escuchado la defensa, donde básicamente sus 2 argumentos son: 1, la carencia de motivación suficiente, y 2, el desconocimiento del principio de variabilidad de las resoluciones judiciales, errores que según el señor abogado habría incurrido el juez de la resolución venida en grado. En cuanto al tema de falta de motivación suficiente, ya que es una pretensión de revocación, esto no iría en relación con una pretensión revocatoria, sino más bien una pretensión modificante. Así que básicamente nos vamos a referir al segundo argumento, que es que de acuerdo a la defensa, el señor juez habría desconocido el principio de variabilidad de las resoluciones judiciales. Y el argumento del señor abogado para señalar este supuesto error de parte de la judicatura estribaría en que se habría basado en un informe pericial contable, ¿no? Y que no había tenido en cuenta, dice la defensa, que el objeto o la razón por la cual se dictó esta incautación contra estos 2 inmuebles habría variado. Y por ello hace referencia a este periodo de variación. Antes de dar respuesta, como parte de nuestros argumentos, necesitamos o consideramos estimable dar cuenta que este no es el primer pedido de variación de la medida respecto a estos 2 inmuebles. Ya antes hubo un pedido anterior que terminó en el incidente 25, que emitió la Justicia Superior Colegiado de la Resolución 7 del 27 de agosto del 2020, y en el cual fue desestimado el pedido de levantamiento de incautación, que así se denominó en aquella oportunidad. Y luego, con el incidente 19-2018-39, que la Justicia Superior Colegiado emite la resolución del 19 de octubre del 2021, resolución número 5, ¿no? Donde, y también en su mismo sentido, el 19-2018-40, ¿no? Cada uno se pronuncia uno por el inmueble de Cieneguilla y otro por el inmueble de Choquehuanca. Y en ambos también se desestima este pedido de variación. En tal sentido, el análisis que haya de realizarse respecto del nuevo pedido, que sería el tercer pedido de variación, incautación por inhibición que hace la defensa, tiene que relacionarse respecto al último pedido y no al primigenio pedido de llenamiento posterior incautación. Ahora, en cuanto a por qué se desestima en el incidente 25, que es el primigenio, el pedido de variación de incautación por inhibición,
porque se señala, ¿no?, que los elementos que había juntado en aquella oportunidad la defensa, ¿no?, que era un informe contable y también era una minuta de compraventa, entre otros documentos, no serían suficientes para enervar, ¿no?, la situación inicial. Y en incidente 39, que la resolución que emitió el 19 de octubre del 2021, se señaló que los elementos que se presentaron en ese nuevo pedido no eran nuevos, ¿no?, eran los mismos que se había presentado en el incidente 25. Ahora, la defensa nos ha hecho referencia a una resolución, ¿no?, a una resolución emitida por la Corte Suprema y que específicamente viene a ser, no es en una resolución venida en casación, es un proceso de amparo, el expediente 30566 del 2022, donde se hace referencia, ¿no?, a esos informes y se señala, ¿no?, que se habría omitido valorar un informe pericial contable, eso es lo que señaló, pero también indicó, reconoció el propio órgano judicial constitucional que en la época que se analizaron los otros incidentes todavía no existía una pericia oficial. Entonces, esta pericia oficial ahora sí existe. Son 3 pericias oficiales, como ha detallado la defensa, el 1 2022, 1 2023 y el 2 2023. Cada una de estas pericias se hace referencia a distintos hechos, porque la imputación contra Pedro Pablo Kuczynski hace referencia a diferentes hechos. Uno está vinculado en la 1-2022 con los hechos 4 y 5, la 1-2023 con el hecho 6 y el informe 2-2023 con el hecho 2, ¿no? Y el hecho 2 tiene que ver con los actos relacionados con transportadora de gas. Y es por eso, ya que están vinculados con transportadora de gas, que cuando ocurre el debate en primera instancia y se pregunta, ¿no?, respecto al origen de estos fondos, se hace referencia a transportadora de gas, porque se concluye en este informe pericial contable 2023, ¿no?, que en la ruta del dinero pagado a Westfield Capital por First Capital como pago de los derechos de cesión, este contrato de asesoría pactado con transportadora, provendría, ¿no?, de transferencias de Westfield Capital que tendrían relación justamente con transportadora de gas y que se está viendo como ya la conducta previa está analizado en otro caso con otra fiscalía, específicamente el 8º despacho, por actos empezaron de corrupción y ahora está en lavado de activos, ¿no? Pero no es el único hecho en que habría intervenido el Dorado, y allí por eso queremos hacer referencia, porque en el caso de variación no solamente basta un elemento nuevo, como sería la pericia oficial, sino que el elemento nuevo debe tener tal contundencia, ¿no?, que elimine los argumentos por los cuales se mantenga esta incautación, que dicho sea de paso es una incautación cautelar, porque así se ha quedado determinado en todos los pedidos primigenios, en los anteriores 2 pedidos. En tal sentido, argumentos relacionados a que para qué necesita el inmueble no tendrían sustento en este caso. Y bueno, volviendo en materia, el hecho es que el Dorado no solamente estaría involucrado en este hecho relacionado con transportadora de gas, sino también está vinculado con los hechos vinculados con el proyecto Trasvase Olmos, que está siendo investigado en el 4º despacho, también por delito de colusión, ¿no? Y por otro lado, también debemos tener en cuenta que el principal actor es la persona natural con quien se vincula el Dorado, y el Dorado es la empresa de la cual saldría como titular de estos 2 inmuebles, tanto de Cieneguilla como Choquehuanca, está involucrado no solamente en el caso con transportadora de gas, ¿no?, sino como hemos visto también en un anterior debate sobre la excepción de procedencia de acción que presentaron las defensas, también está vinculado pues con caso Trasvase Olmos, transportadora de gas, y 3 o 4 casos más, ¿no? En tal sentido, estimamos que el solo hecho de que exista una pericia oficial que tampoco señala, ¿no?, o determina de que no habría ningún supuesto ilícito, ¿no?, de los fondos, no podría ser elemento suficiente que varíe la situación inicial. Máxime si, como bien ha señalado el juez de investigación preparatoria en la resolución venida en grado, si existe un pronunciamiento de pericia oficial versus un informe pericial de parte, para poder decidir por cuál de los dos inclinarse, se requeriría un debate pericial que evidentemente no se realizaría en ese caso. Y que en todo caso, ya cuando estemos ¿no?, en la fase correspondiente de actuación de medios de prueba, la defensa podrá hacer las alegaciones que correspondan si estima que los medios de prueba aportados por el Ministerio Público serían insuficientes, ¿no?, para pasar a la siguiente etapa.
Por esas consideraciones, señores magistrados superiores, solicitamos que se confirme la apelada. Bien. Defensa técnica, 3 minutos para la réplica. Muchas gracias, doctor. A ver, nosotros consideramos que no se está dando respuesta al cuestionamiento que hemos planteado, ¿no? El tema es muy claro y preciso. En el año 2019 se incautan estos bienes con un argumento. Ese argumento el día de hoy ya no existe. Sobre eso ameritamos una respuesta. ¿Es posible que se mantengan o permanezcan incautados unos bienes con un argumento que ya fue dejado de lado? Lo que dice la Fiscalía rajatable es que sí, y que nos pasamos a la siguiente etapa, y un poco lo que desarrolla el juez de primera instancia, que es, hágase después de un debate pericial y de un juicio oral. En septiembre de este año, pues, son 5 años que los inmuebles están incautados. Hasta que termine con una resolución firme del juicio, Dios quiera que el señor Kuczynski llegue, pasará unos 3, 4 años más. Entonces, hasta ese momento, desde la posición del Ministerio Público, nosotros tenemos que esperar para que se determine lo que sigue. No es verdad tampoco que nosotros hayamos planteado esto sobre la base de un elemento aportado directamente por producción de esta defensa y que el Ministerio Público haya respondido en la audiencia. No, lo que pasa es que ahora viene de TGP, eso no es exacto. Nosotros hemos llevado ese argumento del Ministerio Público. Oiga, el Ministerio Público ha dicho que ahora viene de TGP y eso lo ha planteado en su requerimiento acusatorio. Pero nosotros es ese argumento el que hemos utilizado. No es un argumento con el cual se rebate una posición distinta que nosotros hayamos planteado. Entonces, eso está bastante claro. Y por otro lado, no nos parece correcto que tampoco tenga que analizarse los términos de la pericia. En la pericia claramente ustedes podrán revisar, tanto en los objetos periciales como en las conclusiones, que no se determina, y acá lo ha dicho la Fiscalía, ilicitud de fondos. Entonces, si no se determina ilicitud de fondos, tampoco en ese nuevo argumento que trae cómo así permanecen los bienes incautados. Y finalmente, lo que nosotros estamos planteando es una medida intermedia. No le levanten en su totalidad las medidas de aseguramiento de los bienes reales que tiene el señor Kuczynski, pero no se le mantenga con una vulneración mucho más gravosa a sus derechos constitucionales a través de la empresa El Dorado, que es la titular registral de los bienes, y se le mantenga incautados estos bienes. Y aquí parece que fuera, desde la posición del Ministerio Público, un favor el que le tienen que hacer a la familia Kuczynski devolviéndole los bienes, porque señalan que tendríamos que argumentar para qué los quieren. Los quieren y quieren tener la posesión porque es su propiedad, porque son sus bienes, y no hay una resolución, una sentencia firme que al día de hoy haya determinado que los han adquirido con bienes ilícitos. Entonces, el paso del tiempo también tiene que ser analizado en estos casos, doctor, y eso es ya una posición, creo yo, concisa de la Corte Suprema, así que eso es un argumento que también no ha sido respondido y solicito que la sala pueda evaluar. Bien, Ministerio Público. La defensa nos ha reiterado, ¿no?, su posición respecto a que cómo ha variado, dice, ¿no?, la postura del Ministerio Público, de que ya no viene de Odebrecht, sino de TGP, entonces se habría configurado esta causal de variabilidad, ¿no?, de la medida de incautación de estos dos inmuebles. Sin embargo, lo que nosotros señalamos es que estos tendría que basarse en nuevos elementos. Entonces, ¿qué nuevo elemento puede ser si no es la pericia que antes no existía? Eso es lo que nos hemos referido, ¿no? Y esa es la pericia oficial que, de acuerdo a la defensa, sería un nuevo elemento que cambiaría, ¿no?, este escenario. Sin embargo, nosotros estimamos que no, porque ya hemos reiterado, esta pericia no determina o no desvirtúa, ¿no?, la postura inicial respecto a que habría habido unas transferencias provenientes de otras cuentas que están siendo objeto de investigación. Obviamente la pericia específicamente no va a decir de manera expresa, ¿no?, estos fondos son ilícitos. Lo que nos señala son de proviene, de qué cuenta proviene, y es en la imputación fiscal, ¿no?, que nos hemos dado cuenta, de la conducta previa que está siendo objeto de investigación. Ahora también debemos tener en cuenta qué es lo que determinan estas pericias, ¿no? La 1 de 2023, por ejemplo, que he hecho referencia, son pagos por servicios de asesoría en proyectos Vía Norte, Villas Nueva Clima, ¿no?, que son informes de cuentas bancarias, que identifican personas jurídicas que intervienen, entre ellas First Capital, Westfield Capital, todas ellas vinculadas con el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, titular también
estos inmuebles a través del Dorado. Luego tenemos la pericia del 1-2022, ¿no? Que busca determinar los servicios, o que buscaba, ¿no? Determinar los servicios del grupo Odebrecht. Se contrataron servicios de trasvase Olmos e IPSA Sur, tramos 2 y 3, ¿no? Entonces, todavía existe, digamos, un análisis que tenga que hacerse de manera pormenorizada de estas pericias, y es por ello que el juez, de manera, el juez de investigación preparatoria, de manera acertada, ha señalado que esto no se puede determinar en este instante, porque existen posturas contradictorias. No tenemos una pericia o algún otro elemento que de manera contundente desvirtúe esta apariencia de ilicitud, y decimos apariencia porque, como sabemos, pues en ese caso de incautación cautelar, no es que se le tenga indefinidamente o como ha señalado la defensa, que sea un favor entregarle los bienes. A eso no se ha referido el Ministerio Público. Tenemos que verificar que los elementos del cum bonis iuris y el peligro procesal se hayan desvanecido, y esto no habría ocurrido, al menos no por el momento. Por eso nos certificamos de que se confirme la pena. Bien, doctora, le agradezco. Algunas preguntas por parte del tribunal. La primera, el estado del proceso. Doctora, no sé si nos podría dar razón. Entiendo que ya se ha formulado una acusación, la fecha y en qué está en etapa intermedia. No sé si nos podría dar esa información. Sí, señor magistrado, nos encontramos en etapa intermedia, específicamente en control sustancial, ¿no? Ya se presentaron los medios técnicos, pues está a la espera de, ¿no?, de los pronunciamientos finales, porque algunos también han sido objeto de debate aquí en Fiscalía. Respecto a estos inmuebles que se está pidiendo en la acusación, Choquehuanca y Cieneguilla. Con los medios de defensa determinados de sección de acción. No le estoy escuchando bien. ¿Se está pidiendo el decomiso en la acusación? En la acusación. Sí. Básicamente estos inmuebles, según ha referido la defensa, y además así abren los actuados, están incautados con desposesión desde septiembre del año 2019. Básicamente el argumento de la defensa es este, ¿no es cierto? Se ha modificado la versión con la cual se impuso en un primer momento la incautación, ¿no? El dinero ya no proviene de Trasvase Olmos e Irsa Sur, sino de TGP. O sea, ¿cuál es la imputación contra TGP, doctora, con transportadora de gas peruano, ¿no? Entiendo, en la acusación. Sí, se indica en el hecho 2 que se ha obtenido el dinero con el cual se adquirieron estos inmuebles de una transferencia de Westfield, ¿no?, de los servicios de asesoría, que a su vez estarían vinculados con este proyecto TGP o transportadora de gas. Han sido investigados en otro despacho, ¿no? Porque la defensa argumenta que no se han determinado la ilicitud de esos fondos, ¿no?, al haberse modificado la versión del Ministerio Público, ¿no? Y en efecto, como usted ha señalado, tiene que ser una modificación de gran magnitud, de gran envergadura, para que se varíe la medida. Entonces, eso es lo que le estoy preguntando respecto a TGP. Disculpe, señor magistrado, No. Le pregunto, respecto a transportadora de gas del Perú, sin perjuicio de que corra traslado después a la defensa técnica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la imputación contra TGP? Ahora que ya se ha acusado y se está pidiendo el decomiso de estos inmuebles. Y según la pericia, el dinero proviene de TGP y ya no de Trasvase Olmos e Irsa Sur. La imputación contra TGP en sí misma no está siendo investigada en este caso. Está siendo investigado por el 8º despacho, que inició con tráfico de influencias y que ahora está en lavado de activos. Lo que se está investigando aquí es el lavado de activos proveniente de esa conducta criminal previa. Eso es lo que se está investigando aquí, que es la adquisición de este inmueble de Cieneguilla, ¿no?, producto de una transferencia, como referido. En cuanto a la solicitud en el sentido estricto de la defensa, ¿no?, ellos solicitan la modificación de la incautación por una orden de inhibición. ¿La orden de inhibición no asegura la pretensión del Ministerio Público, doctora?
¿Solamente la orden de inhibición? Nosotros estimamos que en todo caso, para variar, tendría que cumplirse con los presupuestos, ¿no? Que exige la normativa, ¿no? Que sean nuevos elementos y que varíen sustancialmente la situación inicial. Claro. Pero a la pregunta, la orden de inhibición no cubre las expectativas de incautación de decomiso definitivo por parte del Ministerio Público. ¿En qué varía? Si es que, como ha referido la defensa técnica, han pasado 5 años, ha pasado el tiempo y aún no se decide la situación de esos inmuebles y, según parece, si estamos en etapa intermedia, todavía van a pasar varios años para que se tenga una decisión final. La orden de inhibición no le garantiza la misma expectativa que tiene el Ministerio Público sobre el decomiso definitivo de los inmuebles. Bueno, definitivamente la medida de incautación, ¿no? Pues impide grabar sobre ese inmueble. Sin embargo, nosotros estimamos, ¿no? Que deberían cumplirse con los presupuestos, ¿no? Para que puedan variarse la vida. ¿Sobre esos inmuebles pesan otras medidas de coerción, doctora? Tenemos conocimiento que me parece que solamente sobre esas medidas, sobre este peso. Bien. A la defensa técnica, respecto a las preguntas y respuestas dadas por el Ministerio Público. Gracias, señor director de debates. Hay un cuestionamiento que me parece que es muy importante que su despacho lo resalta. El Ministerio Público señaló en su intervención que el elemento nuevo debe ser de tal contundencia que amerite la variación. Entonces, de lo que no hemos escuchado respuesta es si este cambio de posición respecto de los activos, de la generación de esos activos con los cuales se habría adquirido los inmuebles, ¿es de contundencia o no es de contundencia? A nosotros nos parece que evidentemente sí. Con el argumento que se le incautó en el 2019 decía que venía de Irsa Sur y que venía de Olmos. Ahora dicen que viene de TGP. Si eso no es algo determinante, si eso es algo de contundencia, no entenderíamos qué podría ser. Ahora, hay también un tema muy importante que ustedes pueden analizar sobre la base del test de proporcionalidad. Efectivamente, estos inmuebles tienen incautados, en septiembre van a ser 5 años, doctores. Y como usted bien lo ha precisado, para que esto termine van a pasar varios años más. Entonces van a tener que, probablemente lleguemos a 10 años para que recién pueda determinarse que no ameritaba que se mantengan incautados. Y un tercer punto que no ha sido respondido es, en la pericia, ¿se tiene que determinar o no se tiene que determinar procedencia ilícita de fondos? Nosotros, hasta donde entendíamos, creíamos que sí. Y lo que no ha determinado ninguna de las 3 pericias a las cuales se ha hecho referencia es si efectivamente hay o no una existencia ilícita de fondos. Distinto es que en un juicio tengan que analizarse los otros elementos del tipo y ver si el señor Kuczynski tenía o no conocimiento, pero se tiene que partir de un pronunciamiento técnico, que es una pericia contable financiera, que por lo menos determine esa ilicitud. Si no existe eso tampoco, no entendemos cómo hay una expectativa que en otra etapa se va a poder determinar lo que no se determinó por parte del profesional contable financiero que ha analizado ya toda la información contable y financiera del señor Kuczynski en sus empresas. Y por otro lado, doctores, en este caso, tampoco se está diciendo nada, y ustedes lo pueden revisar en las pericias, que en ninguna de las 3 pericias oficiales se analiza la adquisición del inmueble de Choquehuanca. Solo se analiza la adquisición del inmueble de Cimiguilla, y específicamente en la última pericia, que las 2023, ustedes van a poder ver en la 4ª conclusión, me parece que está con la letra D, que analizan únicamente el inmueble de Cimiguilla. Entonces, no existe al día de hoy un pronunciamiento técnico oficial por parte del perito del Ministerio Público que haya determinado ilicitud en la adquisición del inmueble de Choquehuanca. Lo único que hay es un análisis de la pericia de parte. Entonces, tampoco hay una posición que respalde desde ese lado la posición del Ministerio Público para que permanezca aún en este estadio procesal incautados esos inmuebles. A nosotros nos parece, y con esto concluyo, que desde la defensa estamos planteando una posición bastante razonable que se determine en una medida intermedia que sería el aseguramiento en vía de inscripción
de los embargos de las propiedades del señor Kuczynski, como existe también en la propiedad en la que él actualmente habita y como existe también en otros tantos bienes muebles que el señor tiene embargados. Él tiene también los vehículos embargados. No ha sucedido absolutamente nada y evidentemente son bienes materiales que son de mayor fácil disposición. Y usted podrá verificar que tampoco se ha producido eso. Entonces, eso es desde nuestra parte, doctor. Bien. A la última pregunta, doctor, si la orden de inhibición asegura el decomiso definitivo respecto a esa pregunta y la situación actual de los inmuebles. A nosotros nos parece que sí, doctor, y hay una situación que me he olvidado. Usted preguntó también al Ministerio Público si hay otras medidas. Hay un proceso ya iniciado de extinción de dominio que tiene también unas medidas cautelares que son similares de incautación de ambos inmuebles. Entonces, también están incautados en pérdida de dominio. Y hay otros tantos procesos como el de Irsa Sur, tramos 2 y 3, por ejemplo, en el que también figuran embargos inscritos. Bien, bien. No tengo más preguntas, al menos de mi parte. Doctor Salinas, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta de mi parte. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí. Muchas gracias, señor director de debate. Me causó un poco de sorpresa el efecto de su pretensión, doctor Mirolo, ¿no? Usted está pidiendo variar una incautación por una inhibición. Y la pregunta que hizo el magistrado es si la inhibición también tiene como consecuencia el decomiso. Entonces, sobre esa parte me podría explicar mejor si es que la medida de inhibición trae como consecuencia el decomiso que está pidiendo el Ministerio Público o es ajena al decomiso. Desde nuestra posición, doctor, la medida de inhibición lo que busca es asegurar que no se pueda disponer del bien. La medida de decomiso es una medida que ha presentado el Ministerio Público como una medida accesoria en su requerimiento acusatorio, respecto de la cual solamente obtendremos respuesta si es que se llega a determinar en una sentencia firme que el señor Kuczynski o alguna de sus empresas participó en acto de lavado. Claramente no es que exista una conexión directa o que esté establecido eso en una norma procesal que el decomiso tiene, perdón, que la inhibición tiene como consecuencia posterior un decomiso. El efecto que tiene la inhibición es que el bien se mantenga siempre dentro de la esfera de propiedad de la persona que está siendo procesada o en este caso ya acusada. Y eso es lo que desde nuestra perspectiva cubriría una medida de inhibición. Evidentemente nosotros no planteamos, y es un tema de estrategia, porque no es la primera vez que nosotros venimos ante esta sala a argumentar algún recurso, no planteamos que se levanten completamente todas las medidas cautelares, por eso pedimos una medida que a nosotros nos parece razonable para cubrir las expectativas de ambas partes, que sería la inhibición, ¿no? Claro, porque también indicó usted que podría ser embargado, ¿no? Pero el embargado tiene otra naturaleza, porque ese es el tema de reparación civil y esa es cuestión del actor civil. Aquí lo que el Ministerio Público ha solicitado como titular de la acción penal es, por un lado, una pena a su patrocinado y por otro lado, una pretensión también principal de decomiso. Entonces, a esta pretensión de decomiso que ya está en etapa intermedia, ¿no? Que se está verificando. Lo que sucede, doctor, es que obviamente cuando se produjeron estas incautaciones no había pretensión civil, pues todavía, ¿no? Ya la Procuraduría obviamente ya la planteó, ¿no? Pero en ese momento, 2019, recién empezaba la investigación. Claro, lo que se ha determinado es de que lo que tenga origen lícito es materia de embargo. Lo que no tiene origen lícito es materia de incautación. O sea, en algo ya estamos claros en ese tema. El hecho concreto es ahora, en el estado actual de este momento, si tenemos una pretensión de decomiso por parte del Ministerio Público, la medida cautelar que está pidiendo que se varíe con una de naturaleza distinta, que es la inhibición, chocaría con esta pretensión del Ministerio Público. ¿Cómo hacemos esa salvaguarda de esta pretensión, ¿no?, del Ministerio Público? Bueno, en todo caso, doctor, podría ser un embargo en forma de inscripción también, ¿no? O sea, que lo pueden plantear en registros públicos también. Claro, lo que pasa es que el embargo en forma de inscripción garantiza la reparación civil, porque es tema de acción civil. Claro, por eso le decía, ¿no? La discusión ¿es un bien de origen lícito? Pasa a ser embargado. ¿Es un bien de origen ilícito? Pasa a ser incautado con una consecuencia que es el decomiso. Y como
todavía eso se va a ver en juicio oral, porque obviamente ya se presentó la pretensión de decomiso por parte del Ministerio Público. El magistrado de primera instancia ha indicado en este momento que ya hay una pretensión de decomiso pendiente de ser resuelta únicamente por los jueces de juzgamiento. Ya no pueden tocar este tema de la incautación. Es lo que le he entendido la resolución. Entonces, ¿cómo es eso? Lo que sucede, doctor, es que evidentemente el paso del tiempo ha generado que todas estas actuaciones vayan variando, ¿no? Nosotros venimos peleando esta variación desde un momento en el cual no había una acusación y no había un pedido de permiso. Entonces, claramente nosotros únicamente nos estamos yendo a discutir la incautación que mantiene sus efectos desde ese momento. Obviamente, en la oportunidad en la que se tenga que discutir este nuevo pedido del Ministerio Público, serán distintos los argumentos. O el Ministerio Público también tiene expedito por la Procuraduría de realizar un nuevo pedido. Pero los efectos que nosotros discutimos es, ¿se pueden mantener estas incautaciones con argumentos del 2019? Es básicamente nuestro. Ese tema fuera de la norma va más a temas al principio, pero también existe la incautación cautelar sin disposición. Que en alguna oportunidad creo que lo plantearon y lo rechazamos porque todavía no estaba madura la idea en ese momento. Pero se han intentado variaciones, sí, son varios. Sí, se han intentado varias cosas por tratar de sacar estos inmuebles, pero como le decía, no, en aquella oportunidad no estaba tan madura la información porque no había pericias. Hoy en día sí hay pericias, ¿no? Entonces, claro, una forma de poder quizás mantener la incautación para efectos del decomiso, que es una pretensión actual, podría darse por ese lado, pero el problema está que ya estamos en la etapa intermedia, ¿no? Y el juez ha indicado, en este momento, hizo un argumento muy sólido. Lo que hace el juez es, en este momento, tengo una pretensión principal de decomiso sobre estos bienes incautados. Y sobre la verificación de las pericias no las puedo hacer porque estoy en etapa intermedia. Quizás puede haber hecho un debate pericial más antes y puede haber hecho un debate pericial en investigación preparatoria para ver la viabilidad de variar esta incautación, ¿no? O dejar sin efecto la incautación. Entonces, bueno, frente a esa formalidad yo traería fundamentos y principios constitucionales, ¿no? Básicamente, o sea, evidentemente hay un tema que tiene que pasar más allá de cualquier formalidad, si es que es lógico y es proporcional, es razonable que se mantenga tanto tiempo incautadas las propiedades con la expectativa de que acá varios años después recién se pueda determinar la situación. A ver, ahora entonces vayamos al fondo. A ver, señorita representante del Ministerio Público, ya con todas las experiencias ya tendrán trazado cómo fue, trazado cómo fue el pago de estos inmuebles. ¿Me pueden informar cómo se pagó, de dónde proviene el dinero, de qué cuentas vinieron, y quién es el propietario final de este bien? De estos tres bienes, mejor dicho. Sí, doctor. La etapa de conversión o colocación del dinero que empieza en el año 2003, ¿no? Por un monto de $20,000, luego $5,000, más de $7,000 y más de $13,000 de fechas 3 de noviembre de 2003, 19 de febrero de 2004, 8 de junio de 2004 y 6 de enero de 2005, que provendrían de TGP, transportadora de gas, hacia la cuenta de Westfield Capital, ¿no? Que está asociada con el señor Pedro Pablo Kuczynski, una cuenta 9982441377. Perdón, hasta aquí. Westfield Capital en el 2003 era propiedad de quién? Vinculada al señor Pedro Pablo Kuczynski. Ya. Entonces, TGP transfiere dinero a Westfield Capital. ¿Y Westfield Capital qué hace con ese dinero? Hace a su vez una transferencia, pero no solamente Westfield Capital recibe, ¿no? De TGP, también recibe una de transferencias también a la cuenta del banco Bachovia, ¿no? Que es también una offshore, y producto de estos dos importes, ¿no? Viene una transferencia de más de $665,000 más más de $45,000 que referían las diferentes transferencias,
todo eso se emite un cheque por más de $350,000 el 5 de octubre del 2004 a la empresa El Dorado, ¿no? Atlantic Security Bank. Y esta empresa El Dorado, la empresa Dorado, en esa época, en el 2004, ¿quién era la empresa? estaba vinculada a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y qué sucede con ese cheque? Y luego hay un pago por adquisición y también hay una transferencia hacia Sepúlveda con el Banco Boston. En cuanto al pago por adquisición, se llega a una cuenta personal, una cuenta del BCP, está asociada con el señor Jorge Málaga y Jimena Martínez Pinillo, y luego se adquiere, ¿no?, un inmueble en Cieneguilla en más de $320,000, ¿no? La compra-venta sería el 7 de octubre de 2004, mediante escritura pública del 25 de abril del 2005, y se registra el 14 de junio del 2005. A ver, en el periodo 2003-2004, ¿qué cargo tenía el señor Pedro Pablo Kuczynski? Magistrado, disculpe, no le pude escuchar. En el periodo 2003-2004 que se han hecho estas operaciones, transferencias y adquisiciones, ¿qué cargo tenía el señor Kuczynski? A ver si me permite un momentito, por favor, para verificar esos años. Podemos dividirlo en dos periodos. Uno, el 1 de octubre del 2002 al 16 de febrero del 2004, que era asesor de Han Oil, que justamente es integrante del consorcio del TGP, estamos hablando de esta empresa transportadora de gas, y luego del 16 de febrero del 2004 al 16 de agosto del 2005, que fue presidente del Consejo de Ministros. Entonces, la adquisición de Cieneguilla se dio cuando desempeñaba el cargo de presidente del Consejo de Ministros, aparentemente. En 2003, me dice usted, ¿no? No, en el 2004, la adquisición de Cieneguilla fue en el 2004. Sí, 16 de febrero, sí, presidente del Consejo de Ministros. Ahora, esta empresa Dorado Manager, actualmente, ¿quién es propietario? Actualmente se ha transferido a Susana Kuczynski-Lach, que es la hija de Pedro Pablo Kuczynski. Este es en el caso del inmueble de Cieneguilla. Entonces, tenemos que el dinero proveniente para la compra de inmueble de Cieneguilla proviene de Dorado Manager, y Dorado Manager recibe un cheque de Wefi Capital, y Wefi Capital tiene relación con TGP, ¿no? E ingresos de un banco Bachoba, ¿no? Bien, finalmente la empresa es titular actualmente, es la hija del acusado, del procesado. El otro inmueble de Choquehuanca tiene la trazabilidad de cómo se adquirió. Un momentito, por favor. Están diferentes papeles. Que siempre Dorado nunca tuvo. Sí, tenemos aquí, a diferencia del inmueble de Melilla, en el otro tiene que ver con la concesionaria Trasvase Olmos. Por eso señalamos al inicio de nuestra locución que parte del dinero tiene que ver con el proyecto TGP y parte del dinero con Trasvase Olmos, sino que están en distintos hechos.
de concesionaria de Trasvase Olmos también se hacen diversas transferencias a la cuenta de Westfield Capital, asociada con el Banco Bachovia, en los años, con las fechas 11 de octubre de 2007, 22 de marzo de 2006, 29 de septiembre de 2005, 25 de mayo de 2005, y también de la cuenta de solamente 2 facturas de Odebrecht Overseas, el 6 de en junio del 2004, perdón, y abril del 2004, ¿no? De más de $18,000. Luego, Sí, continúe. ¿Qué pasa con ese dinero que viene de Trasvase Olmos? ya, ese dinero que recibe Westfield Capital, la cuenta de Bachovia, va hacia la empresa Dorado. Y luego existe una, digamos, interrelación entre la empresa Dorado con una cuenta maestra de asociada a Pedro Pablo Kuczynski, del BCP, que se comentó en la sesión anterior, y existe como una especie, ellos lo denominan, ¿no? Como si fuera un préstamo interno. La tesis de la fiscalía es que no habría sido así, ¿no? Y tiene fecha, una el 16 de marzo del 2006 y la otra el 21 de marzo también del 2006. Y que luego, esta del 21 de marzo del 2006 es utilizada para la adquisición del inmueble Choquehuanca. ¿A nombre de quién se compra ese inmueble? El nombre del Dorado, que está vinculado con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Por más de 695,000 $. Ahora, entre 2005 a 2006, que es la fecha en que se compra el inmueble por parte de Dorado, ¿qué cargo tenía el señor Kuczynski? Y es presidente del Consejo de Ministros desde el 16 de agosto del 2005 al 28 de junio del 2006. Todavía sigue siendo presidente del Consejo de Ministros. Bien. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor director de debates. Bien. Entonces, los actos procesales respecto a este incidente han concluido. El asunto pasa a deliberación de los jueces. La decisión será notificada a las casillas electrónicas de los sujetos procesales. Eso es todo, doctor Ramiro. ¿Algo más que agregar? Bien, la causa queda el voto. Buen día con todos. Buenos días con todos. Buenos días.